Y entonces a mí me parece que conocer en profundidad las hidrotecnologías ancestrales de América Latina y el Caribe en esta primera instancia, ojalá luego se extienda a otras regiones del planeta, puede contribuir sin dudas a tomar mejores decisiones en el presente y en el futuro, reconociendo entonces esas lecciones, las mejores y las no tan buenas de nuestros patrimonios hidráulicos. Espero que todos aprendamos mucho en la jornada de hoy y en la que sigue. Buen trabajo. Muchísimas gracias, Javier, por estas palabras. Entonces damos por inaugurado, después de las palabras de Javier, este evento sobre buenas prácticas, sobre hidrotecnologías ancestrales para la emergencia climática, sanitaria y alimentaria, con casos de estudio en Iberoamérica. Hemos llegado al tope que nos permite Zoom de 500 inscritos. De momento esperamos que lleguen todos. Como veis, aquí hemos puesto un poco la distribución por países. Tenéis a la derecha, y también un poco las categorías donde tenemos realmente una diversidad de procedencias de la gente que estamos hoy compartiendo este evento. Como decía Javier, sin duda ha tocado una fibra, ese chip ancestral que realmente ha hecho que haya una gran cantidad de gente interesada. Por tanto, hemos hecho una selección, hemos seleccionado 16 buenas prácticas que realmente tienen un componente ancestral y que realmente tienen un uso seguramente que podríamos reflexionar sobre cómo aplicar este conocimiento tradicional al día de hoy. Y obviamente hemos dividido esta presentación en 2 días y por tanto tenemos 2 eventos. Tenemos el evento de hoy, día 11, y tenemos el evento donde vamos a presentar 11 casos y buenas prácticas de colegas de toda América Latina, y el próximo día vamos a seguir con la presentación de 5 casos más y vamos a tener 2 conversatorios con expertos mundiales, y además vamos a tener expertos que nos van a contar uno de los casos más emblemáticos, sin duda, que es el caso de las hidrotecnologías TENUR, ¿no? Y a través también de nuestra colaboración con el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos IBES, de la cual Brigitte y yo somos parte, quisimos rescatar entonces este proyecto que queremos realizar en la Sabana de Bogotá, que estamos realizando en la Sabana de Bogotá, titulado, como lo ven en pantalla, Retroinnovación Muisca, una perspectiva regenerativa de los paisajes rurales de la Sabana de Bogotá para la adaptación al cambio climático. En el marco entonces de este proyecto, lo que buscamos es generar, digamos, o reconocer, revalorizar estos esfuerzos que hizo la comunidad muisca en el contexto sobre todo cundiboyacense hace muchísimos años. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo aproximadamente, en donde la cultura muisca empieza a realizar y tenemos la evidencia de la realización de estos camellones muiscas, y lo que queremos rescatar entonces es en el valle aluvial del río Bogotá, que es esa interconexión urbano-regional entre lo que les digo, la capital de Bogotá y ciudades más urbano-rurales que tiene, digamos, el departamento de Cundinamarca, rescatar entonces esos camellones muiscas que se realizaron pues en la antigüedad y aplicarlos para generar no solamente la conservación de servicios ecosistémicos, sino la producción de alimentos con una concepción de una agricultura artesanal, de una agricultura incluso biomimética, porque queremos también rescatar algunos conceptos y metodologías o algunos elementos de la metodología de biomímesis que también estamos manejando muy fuerte en la universidad, y rescatar todo lo que tiene que ver con adaptación al cambio climático. El pueblo cunandule está aprovechando las oportunidades económicas para su autogestión, lo que fortalece su autonomía territorial. En este proceso, el pueblo cuna ha ganado capacidad para administrar su comarca en forma autónoma a través de sus propias normas que las mismas autoridades gubernamentales hoy en día reconocen.
Las amunas son canales de infiltración de origen preincaico, son una tecnología ancestral, ubicada principalmente en las cuencas de Chillón, Rímac, Lurín. Hemos encontrado este tipo de conocimiento ancestral de los pueblos que son de esta parte de la cuenca. Nosotros venimos trabajando en la subcuenca Santa Eulalia. Como podrán ver, hay 3 cuencas principales que alimentan la ciudad de Lima, una ciudad poblada por cerca de 10 millones de personas, que representan el 30% de la población total del Perú. Es una ciudad bastante grande, y por lo cual requiere una demanda importante de agua, ¿no? Entonces, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo, para industria o para distintas actividades productivas son las cuencas Chillón, Rímac y Lurín. Dentro de estas 3 cuencas nosotros encontramos en zonas como la cabecera de Cuenca, en la región de Huarochirí, encontramos muchas localidades que tienen una gestión del agua tradicional, que utilizan canales de infiltración, canales antiguos, canales preincaicos, para poder utilizar el agua de la lluvia, y que estos canales con una pendiente muy baja, con una velocidad de agua muy lenta, tengan una infiltración en épocas de avenida, y que pueda ayudar a recargar el acuífero, y que en épocas de estiaje, nosotros tenemos una hidrología bastante común. Tenemos una época de avenidas, de mucha lluvia, en diciembre, enero, febrero, marzo, y épocas muy secas entre junio, julio y agosto. Entonces, como tenemos esta hidrología en nuestras cuencas, en nuestras montañas, utilizamos el agua. Bueno, los pobladores de esta zona nos han enseñado a nosotros que este tipo de prácticas ayudan a que en las épocas de lluvia puedan almacenar a través de la recarga de acuíferos, y que en épocas de estiaje, como son los julio, agosto, puedan mantener los ojos de agua, o los puquios, o los manantiales que se van generando. El proyecto nace o surge por una necesidad de escasez de agua que se tenía en esta zona, específicamente y con mayor intensidad en el año en 1994, como producto del efecto del Niño, que ocasionaba fuertes sequías prolongadas en esta zona, limitando lo que era la producción de alimentos y la producción ganadera. En este sentido, pues, nace la creación de este proyecto, considerando lo que son las técnicas ancestrales de las personas que viven en esta zona, para así asegurar este recurso para las futuras generaciones. Pues prácticamente la hidrotecnología cuenta con cuatro fases. La primera de ellas es la recolección o siembra de agua. La segunda es la escorrentía o infiltración del agua. Posteriormente, la siembra de plantas que llaman el agua, y finalmente la emergencia de esta agua en zonas bajas. Bueno, lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver principalmente con el manejo ancestral del pueblo aymara, en este caso con esta relación que hay entre la ganadería y los bofedales, o también denominados humedales altoandinos. Y esta es una práctica que hoy en día sigue vigente, se sigue realizando, y lo que estamos haciendo nosotros principalmente es poner en valor e incentivar este conocimiento tradicional, ancestral, que tiene más de 4.500 años, que está asociado principalmente a la domesticación de los camélidos por parte de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Y estos es la distribución geográfica del pueblo arawak, que han sido posiblemente los inventores de esa tecnología, y han estado distribuidos en amplias regiones. En Bolivia han habido como distintos grupos que han estado en algunas regiones, y aunque a la fecha lamentablemente tenemos
prácticamente en completo abandono esta tecnología de los campos elevados. Se puede ver en esa figura, cuando ocurren inundaciones, prácticamente lo único que queda sobre la superficie son los camellones. Entonces esto muestra la relevancia que han podido tener, y simplemente acá ya se puede ver la magnitud, la extensión que han tenido este tipo de prácticas. Y obviamente cuando uno mira este mapa, aquí estamos, al igual que en Colombia, alrededor de 500.000 hectáreas que han estado distribuidos en territorios bastante grandes, ¿no? En esta región encontramos muchos vestigios en cualquier rincón del territorio de estas terrazas que se ven aquí abajo a la izquierda, y arriba de ellas vemos el valle de Tehuacán, Cuicatlán, que tiene estatus de reserva de la biosfera y está reconocido por UNESCO como centro de origen de la agricultura y de la irrigación. Nuestro enfoque para este tema fue decir, bueno, si la gente vive en pobreza y marginación y la falta de agua es el problema eje en torno al cual gira la pobreza, la falta de alimentos, la falta de empleo, la falta de ingresos y la desnutrición infantil muy elevada, entre 40 y 70%, lo cual es sorprendentemente alto. Dijimos, tenemos que abordar entonces cómo resolver el problema del agua y cómo resolver el problema de la desnutrición. Y para esto dijimos, bueno, tenemos que reconocer el patrimonio alimentario, hacer un manejo sostenible de los recursos naturales e impulsar y promover al sujeto histórico social que son los pueblos y familias. Entonces, son campos elevados rodeados de canales construidos precisamente en tierras inundables y de pantanos para fines agrícolas y de acuacultura, ¿no? Este modelo, como decía, está basado en el sistema chinampero de origen prehispánico. Si ustedes, abajo ven ustedes aquí una chinampa actualmente en activo. Esta es una foto reciente y vemos pues cómo estas chinampas que se construyeron pues a mano pues continúan produciendo y son una parte importante todavía de producción de alimentos a través de hortalizas y otros productos agrícolas. Sigue vigente en México. Recuerden que la Ciudad de México era una ciudad lacustre rodeada precisamente de este sistema chinampero, ¿no? Entonces, estas camellones son de alrededor de 20 metros de ancho por 100 de longitud, o todavía puede ser 300 metros, ¿no? Entonces, en lugar de idear proyectos muy grandes costosos sobre cómo sanear el río Atoyac, quisimos ver cómo estaban controlando desde el pasado el agua que escurría del cerro y que trata de llegar al río Atoyac, y cómo los antiguos zapotecos, en este caso son zapotecos, estaban viviendo y conviviendo con esta agua que escurre desde la cima del cerro y recorre hasta llegar al río Atoyac. Entonces fue mi tarea, y también con estudiantes trazamos estos arroyos y tratando de entender también cómo estaban tratando de llegar hasta el río Atoyac. Vimos que efectivamente pues están por la nueva urbanización que no está planeada. Y entonces, bueno, con la ayuda de los urbanistas, que también hemos dejado que nuestra imaginación fluya, hemos propuesto cosas que tratan de revitalizar esta tecnología del pasado, pero también adaptándola a las nuevas situaciones que hay en esta región.
Hemos para ello también hablado con los que viven en esta ciudad marginada entre el sitio arqueológico y la ciudad de Oaxaca, tratando de que ellos estén involucrados en la toma de decisiones, así que estos diseños hemos hecho talleres en donde ellos han estado involucrados. Y ya sabemos, bueno, los que estamos vinculados desde esta perspectiva sociocultural, la importancia que tuvo el agua entre los antiguos mayas, y no hay asentamiento de las poblaciones antiguas que no esté vinculado con esto, ¿no? Esta gran identificación ecológica, esta relación sociedad-naturaleza que está intrínsecamente ligada a los asentamientos antiguos de hace más de 3.500 años, en donde, por ejemplo, aquí vemos siguiente, puedes ir pasando, donde el abastecimiento del agua era una cuestión importante tanto para la localización, y que además esta vinculación es la que creo que estas prácticas, digamos, esta relación ancestral, ¿no?, entre los asentamientos y el hábitat y el territorio, pues puede ser una formidable visión para resolver problemas como los que estamos enfrentando en el presente. El ejemplo que ven aquí, la laguna de Queushu, es un caso muy interesante en el sentido que es inicialmente lo vimos como una laguna estacional, ¿no es cierto? Cuando llueve entre el agua y cuando deja de llover se escurre y eso es todo. Después de empezar a estudiar más a fondo el sitio arqueológico asociado al cual llegamos debido a la concentración de arquitectura mortuoria, eso hay que decirlo, nosotros llegamos al agua por un ángulo completamente distinto. Llegamos por el ángulo de la investigación arqueológica de campo de prácticas mortuorias y encontramos que la concentración de tumbas está directamente vinculada con las cabeceras de Cuenca, específicamente en la parte de la Cordillera Blanca, con estas lagunas glaciares de hace pues 10.000 y más años de antigüedad, que son antrópicas, son lagunas antrópicas, es decir, no se juntaría el agua si personas, los campesinos de la Comunidad Campesina Unidos Venceremos, en este caso, derivaran el agua estacionalmente hacia la laguna. Hay que anotar que no lo hacen de manera pensando en lo que nosotros estamos pensando, alimentar la napa freática, etcétera, sino lo hacen para cuidar sus sistemas.